Hola, ¿qué tal? Hay dos tipos de vídeos que son muy típicos durante esta época del año y que a mí me encanta tanto verlos como hacerlos. El primero es el vídeo sobre recomendaciones otoñales, que yo ya lo he hecho en el canal y os lo dejaré pues por la descripción o por la info. Y el segundo tipo de vídeos son recomendaciones un poco más de cara a octubre y a principios de noviembre, orientadas también a Halloween, y se suelen recomendar pues novelas con un tono bastante más oscuro o terrorífico. Durante esta época del año se recomiendan muchos libros de terror o de thriller, de misterios, que son géneros que se recomiendan mucho para leer durante los meses de octubre y noviembre. Como no podía faltar, pues aquí os traigo mi propio vídeo de recomendaciones para leer durante esta época del año. En mi caso, yo no soy una lectora de horror extremo, de este horror pues que no te deja dormir por las noches, que te da pesadillas. Yo la verdad es que no puedo leer mucho este tipo de historias, pero sí que disfruto mucho novelas que tienen pues un ambiente más oscuro, más gótico, incluso de terror un poco social o psicológico. Este tipo de libros sí que me gustan mucho. Para esta serie de recomendaciones yo he elegido una serie de autoras que sí que se enmarcan dentro del género del terror. Concretamente la mayoría son de terror latinoamericano. Hay una autora que es española, pero creo que pega mucho con el resto de las recomendaciones que os traigo y con el estilo que tienen las otras autoras que sí que son latinas, tanto por el estilo de su obra como por los elementos de la trama y por cómo desarrolla la historia, que ya comentaremos más adelante. Creo que bueno, sí que puede tener inspiración o desde luego ahí me da unos tintes al estilo del resto de las autoras, así que también la he metido en esta lista. Excepto esta autora española, el resto sí que son autoras latinoamericanas, de Sudamérica o de Centroamérica, y la mayoría pues bueno, pertenecen un poco a este boom que está teniendo la literatura latinoamericana, sobre todo pues en lo que es el género del terror. Vamos con la primera de estas autoras, que es yo creo que la más famosa, la más conocida, que seguro que a muchos os suene ya y que a lo mejor tampoco os voy a contar nada nuevo, pero no podía hacer este vídeo de recomendaciones de terror sin mencionarla, y es nada más y nada menos que Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora argentina y bueno, se le puede considerar yo creo que la reina en lo que es la literatura de terror latinoamericana. Confieso que a Mariana Enríquez no la he leído tanto como me gustaría, tengo pendientes pues casi todas sus obras, pero bueno, sí que he leído uno de sus libros del que hablaremos ahora. Sus obras más famosas son antologías de relatos, algunas de las más famosas son Los peligros de fumar en la cama, Un lugar soleado para gente sombría, que es el último que creo que ha sacado, y Las cosas que perdimos en el fuego, también es bastante conocido. Todas sus antologías de relatos son muy aclamadas por la mayoría de los lectores. Yo si no me he animado antes a leerlas es porque, bueno, pues a mí los relatos cortos siempre me han echado un poquito para atrás, pero sin duda es algo que tengo muy pendiente y que a ver si lo puedo hacer entre este año y el siguiente. El libro que yo he leído es una novela, en este caso no es antología de relatos, y bueno, lo escogí un poco precisamente por ello, y es Nuestra parte de noche. La sinopsis nos cuenta la historia de un padre que se llama Juan, que está viajando con su hijo Gaspar porque están huyendo de una secta o culto religioso al que pertenecen ellos y toda su familia. Y bueno, pues Juan es un elemento muy importante, ¿no?, dentro de esta secta. Ha decidido huir con su hijo para que bueno, pues la secta no se aproveche de su hijo como le pasó a él. Esta secta también incluye algunos elementos un poquito mágicos o sobrenaturales porque rinden culto pues, a una especie de dios o ente misterioso al que ellos llaman la oscuridad. Y como os imaginaréis, pues esto ya no augura nada bueno. Esta novela toca algunos temas que también nos vamos a encontrar en otras autoras de este estilo, que son un poco pues las complicadas relaciones familiares, relaciones entre padres e hijos en este caso. También tiene algunas escenas un poco más macabras, un poco más duras de leer, que la verdad es que le dan a la novela todo este toque sobrenatural, oscuro, de tensión constante. Es una novela, yo diría, con tintes góticos, aunque está muy alejada de lo que podemos pensar cuando pensamos en novelas góticas más inglesas o incluso estadounidenses. La verdad es que este es un estilo totalmente único y que no tiene nada que ver, aunque sea gótico también. Mariana Enríquez es una autora que creo que introduce ideas muy frescas y muy originales dentro de lo que es el género del terror, lo combina pues con estos elementos sobrenaturales
sobrenaturales. También tenemos como telón de fondo la dictadura argentina y también un poco de comentario, crítica social, sin que esto sea la parte más importante del libro en este caso. Nuestra parte de noche es un libro que me gustó y me dejó con ganas de leer más cosas de la autora porque me gustaron los elementos que me encontré en la novela, el estilo de escritura, creo que está muy bien narrado, pero es cierto que no ha sido una de mis novelas favoritas de toda la vida. Mis principales problemas fue que a cachos se me hacía un poco cuesta arriba, había algunas partes del libro que se me hacían un poco más de bola, un poco lentas. Creo que a lo mejor si hubiera tenido menos páginas el libro podría haber tenido más ritmo. Por otro lado, pues bueno, el final la verdad es que me dejó un poco fría. Esto yo creo que es algo que también le ha pasado a otros lectores por comentarios y reseñas que he visto yo por ahí, y sí que estoy de acuerdo en que creo que a lo mejor un final un poco más abierto, en este caso, que deje más espacio a la imaginación del lector, creo que le podría haber dado más fuerza a la novela. Igualmente, Mariana Enríquez es una autora imprescindible dentro de este género y yo, desde luego, voy a seguir leyendo más obras de ella. En segundo lugar, la autora de la que voy a hablar también es muy conocida y también es una escritora argentina y es Agustina Bazterrica. Yo de esta autora he leído dos novelas, que son Cadáver exquisito y Las indignas. En este caso no me voy a entretener demasiado en hablaros de ambos libros porque ya os hice una reseña, bueno, de hecho os hice una doble reseña hablando de los dos y os la dejaré pues de nuevo por la descripción o por la info para que vayáis a verlas. Para no repetirme demasiado, ambas novelas cuadran muy bien con este toque más terrorífico, más oscuro, más gótico, un poco orientado a Halloween. Creo que tanto Las indignas como Cadáver exquisito son novelas perfectas si queréis esta atmósfera y estas vibras. Principales diferencias. Bueno, Las indignas es un libro que considero que incorpora un poquito más de tensión, de misterio, de secretos. De nuevo, tenemos esta trama que gira en torno a un culto misterioso, un culto religioso. En este culto parece que hay muchos secretos, muchas cosas que no se dicen, desde luego hay situaciones muy duras. Y tenemos un poco más pues esa tensión, esa intriga, ese misterio que a lo mejor lo acercan un poco más casi a un thriller. En Cadáver exquisito, que también es una distopía, tenemos una trama que es mucho más cruda y brutal desde el minuto 1. Al final es una trama que habla de canibalismo. Es un libro que no es apto para estómagos sensibles y que en ese sentido es pues como un puñetazo en el estómago. También muy terrorífico, te pone los pelos de punta con algunas de las situaciones que narra y con la crítica tan brutal que hace. Son dos estilos distintos. Cadáver exquisito es mucho más descarnado. Las indignas a mí me recuerda un poquito más incluso a Nuestra parte de noche, ¿no?, de Mariana Enríquez. Creo que tienen más elementos en común, pero la verdad es que ambos fueron lecturas sobresalientes. A mí me gustaron muchísimo los dos y muy recomendados si queréis algo con este tono oscuro, difícil, poco amable, muy próximo al terror. Siguiente libro o autora que quiero mencionar es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Esta autora yo no la conocía, es una autora cubana, si no recuerdo mal. Hace no tanto sacó este libro, El cielo de la selva, y la verdad es que triunfó bastante y tuvo muy buenas críticas y yo no me pude resistir a comprarlo y la verdad es que os digo desde ya, seguro que se coloca como una de mis lecturas top del 2025. El cielo de la selva es una de estas lecturas que se enmarca dentro de ese género de terror, un terror también más corporal, más sangriento. En ese sentido me recuerda un poco pues a Cadáver exquisito. Podríamos decir que es una saga familiar, son diferentes mujeres y diferentes generaciones que todas ellas viven en la jungla. Estas mujeres se refugian en la jungla pues un poco por la situación social que atraviesa su país. Guerrillas, narcotraficantes, violencia. Entonces también tiene un poco todo este comentario, toda esta crítica social de fondo que a mí me parece que le da también muchísima riqueza y muchísima más complejidad a la historia en su conjunto. El libro está narrado por diferentes voces y ya desde el principio queda muy claro que ninguna de nuestras narradoras es un narrador fiable. Cada una tiene una voz única y son personajes muy intrigantes, pero desde luego no son nada agradables. Engancha desde la página 1. De verdad que en ese sentido la tensión, la velocidad de este libro, el querer saber más sobre estos personajes
sobre su pasado, sobre cómo han hecho para sobrevivir en la jungla, cómo han hecho para llegar allí, estos rituales o esos sacrificios que estas mujeres tienen que hacer a pues una especie de dios que al final no deja de ser la propia jungla, pero que en este libro se vive como si fuera un ente con vida propia y de nuevo pues nos encontramos esos toques sobrenaturales, mágicos, combinando de nuevo la magia con el terror. Es un libro también brutal, muy descarnado. Diría que es de los que he mencionado hasta ahora probablemente el más duro y el más crudo, junto con Cadáver exquisito. Nuestra parte de noche y Las indignas diría que bueno, son un poquito más light o que al menos no tocan temas tan crudos como este. Como he dicho, se lee de un tirón. Yo creo que me lo leí en 1 o 2 días porque de verdad que es que necesitaba saber más de esta historia y el final para mí fue el broche perfecto. Es un final que le da mucho sentido a toda la historia, que lo vuelve todo en una narración cíclica, convierte el libro en un círculo perfecto. Es algo que me sorprendió, no me esperaba, tiene un punto fantasioso, pero que creo que a esta historia le queda fenomenal y ya digo que creo que es la forma perfecta de terminar este libro, es que fue redondo. El cielo de la selva, lectura totalmente recomendada si queréis una historia muy oscura y una historia que os enganche desde el principio con personajes que no os van a caer nada bien, pero que desde luego se os van a quedar muy grabados. Si queréis algo muy en la línea de Agustina Bazterrica, yo lo recomiendo muchísimo y creo que os va a gustar. Por último, os traigo a la autora española que se ha colado en esta lista, pero que realmente me pega un montón y creo que pega mucho con el estilo de las otras autoras que he mencionado y se le podría enmarcar incluso un poco dentro del mismo género. La autora de la que estoy hablando es Laila Martínez con su obra Carcoma, que también la sacó hace poco. Desde que la sacó yo he oído hablar muchísimo de este libro, había oído muy buenas críticas y de nuevo, pues bueno, no me pude resistir a leerlo y la verdad es que también ha sido un libro que me ha gustado muchísimo y que me ha dado totalmente lo que prometía la sinopsis. Es un libro muy cortito, de los que he recomendado creo que es el más corto de todos porque tiene unas 100 páginas, no tiene más. 130 páginas tiene concretamente, así que es un libro que se lee en un suspiro. Y de nuevo tenemos algunos elementos ya conocidos. Una historia de mujeres, en este caso tenemos a 2 personajes, la abuela y la nieta, que nos van a ir contando la historia con voces alternas. Igual que pasaba en El cielo de la selva, aquí en Carcoma, de nuevo nos queda muy claro desde la página 1 que ninguno de los 2 personajes van a ser personajes especialmente agradables desde el momento 1 y que tampoco son muy confiables porque cada una nos cuenta la historia un poco a su manera. Carcoma se ambienta en la España rural. Concretamente creo que está inspirada o que se ambientaría en la zona de Cuenca, de Castilla-La Mancha. Nos ofrece este telón de fondo de la España de posguerra. Las 2 protagonistas viven en una casa que se encuentra un poco en ruinas. Es una casa que está llena de secretos, de misterios, en la que parece que se han quedado atrapados un poco los pecados del pasado. De nuevo, la autora introduce elementos mágicos. Tenemos fantasmas que se mueven en la casa, que hablan, tenemos muertos, tenemos santas. Es una ambientación muy vívida, con este toque un poco como gótico, con esta casa antigua que parece que atrapa a sus habitantes y que ya no les deja escapar nunca. Y por supuesto con estos tintes un poquito más oscuros, un poquito más de género de terror. Es un libro que también se lee en un suspiro. Desde el principio sabemos que ha habido un suceso, ha habido algo que ha cambiado o alterado un poco la vida de nuestras protagonistas, pero no sabemos exactamente el qué. Entonces esa tensión, ¿no? Ese misterio por saber qué ha pasado exactamente es lo que hace que en parte este libro se lea rapidísimo. La forma de escritura de la autora me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Es un tipo de escritura así como más de corrido, sin tantos signos de puntuación, que nos recuerda un poco al lenguaje oral, ¿no? A este lenguaje como más informal, a lo mejor un poco más vinculado a la vida rural, un poco en sintonía pues con el trasfondo y con el contexto de los personajes. Carcoma tal vez de los libros que he mencionado sea el que menos metería dentro de género de terror puro.
Creo que es un libro en el que tiene más peso como tal el comentario social que hace. Por un lado, el comentario feminista, porque al final hace una crítica, ¿no?, a muchas de las situaciones que tienen que pasar las mujeres, y muchísimo más en esa época y en ese ambiente y en ese pueblo rural que no ofrece muchas oportunidades y del que parece que a veces no puedes escapar. Y también hace una crítica muy mordaz, muy de frente a la diferencia de clases sociales, a la diferencia de poder entre ricos y pobres. La mayoría de las veces esta diferencia de clases es algo, de nuevo, de lo que no puedes escapar, algo en lo que estás atrapado y parece que no hay solución ni hay arreglo posible. Creo que este libro tiene ideas muy potentes, tiene comentarios muy potentes y que se quedan bastante grabados. A modo de final de este vídeo, las 4 autoras súper recomendadas para leer durante esta época del año, si queréis algo así un poquito más oscuro, un poquito con estas vibes ya de Halloween, algo más crudo, más descarnado, yo recomendaría Agustina Bazterrica con Cadáver Exquisito o el caso de El cielo de la selva, que también sigue un poco este estilo. Nuestra parte de noche o las otras antologías que tiene Mariana Enríquez y Las indignas, que creo que son 2 obras que se parecen un poquito más en los temas que tratan y un poco en la ambientación que tienen. Y por último, Carcoma, os lo recomendaría si queréis un libro más ligerito, más cortito, a lo mejor no tan terrorífico como las otras lecturas que he mencionado, pero con unas ideas que no os van a dejar indiferente y una forma de escritura súper original, súper lograda y que a mí me ha llevado de la mano hasta la última página. Eso es todo por el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué vais a estar leyendo durante estos meses de octubre y de noviembre, si habéis leído alguna de estas autoras o os llama la atención, y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Adiós.